Perfecto. Pues me presento, para quienes no me conocen, soy Iván Ocampo. Eh, Estoy en Redding a cargo de la experiencia del cliente y bueno, parte de mi trabajo es darles a conocer algunas mejoras, algunos nuevos reportes que tenemos, entre ellos, pues esta nueva versión de los perfiles. Va a ser una capacitación, un webinar, como le quieran llamar, muy práctico, de hecho algo técnico, porque vamos a incluir la parte de la plataforma, saber cómo descargar los reportes. Voy a tratar de no engolosinarme tanto, porque como saben es un tema que me gusta. Para los que me conocen es un tema que me gusta y siento que una hora no me va a alcanzar, entonces voy a tratar de ser lo más resumido posible. Y por supuesto al final, si alguien tiene duda, me quedaré algunos minutos para atender lo que necesiten. Bueno, pues iniciemos. Este webinar es para presentarles los nuevos perfiles. En particular, el perfil gerencial es uno con el que ya hemos trabajado desde hace quizá un par de meses. Sin embargo, no le habíamos dado como esta presentación formal. Ya algunos de ustedes lo han trabajado. Y de hecho, las personas que han participado en los entrenamientos, pues también ya lo conocen. Es un perfil que trabajamos en el entrenamiento. Sin embargo, hay otras versiones también. Tenemos el perfil para ventas, tenemos el perfil para puestos administrativos operativos y tenemos también uno que acabamos de sacar hace un par de semanas y que de hecho todavía está en algunas versiones de prueba. Entonces ustedes nos van a ayudar a encontrar algunas posibles fallas que pueda tener, lo cual les agradeceremos mucho para mejorar el reporte. Y este es para determinar el perfil, pero no de un puesto, sino de un departamento o incluso de toda la organización. Es justamente el perfil de requerimientos de la organización. Entonces les voy a mostrar todos estos reportes, voy a mostrar cómo generar, cómo sacarlos en la plataforma, cómo enviar la invitación, cómo hacer toda esta faramalla necesaria para poder obtener los reportes y que ustedes puedan ver si es algo que les va a agregar valor o no en sus procesos. Bien, antes de iniciar con esta parte, me gustaría comentarles que, bueno, la mayoría de ustedes, por los nombres que reconozco, ya conocen de la metodología. Saben que el modelo que nosotros utilizamos es un modelo de liderazgo situacional. Es decir, le damos una prioridad o le damos muchísima importancia al tema del contexto, al tema de la situación. No se puede determinar el éxito de una persona si no se conoce en qué situación está inmersa. Y por eso es tan importante justamente el perfilamiento de puesto. Y esto lo podemos usar desde los temas de selección hasta incluso el tema de desarrollo. Para el tema de desarrollo específicamente, no podemos desarrollar una persona si no sabemos hacia dónde la queremos llevar. Y eso es el ideal, eso es el perfil de puesto. Una vez dicho esto, les comento que desde nuestra metodología, desde nuestro modelo, consideramos 5 elementos situacionales. El primero de ellos tiene que ver con la cultura de la organización. No es lo mismo trabajar, que estoy viendo aquí, por ejemplo, no es lo mismo trabajar en una financiera, y tenemos gente de finanzas, que trabajar, por ejemplo, ahorita que estoy viendo a Elsa, que ya prendió su cámara, en una empresa como Cultura Colectiva, que se dedica en gran parte a las redes sociales. Es un portal de contenidos. No es lo mismo trabajar en una automotriz que trabajar, por ejemplo, no sé, en una institución de gobierno. La cultura influye mucho en el comportamiento que debemos tener para lograr resultados. Y ese es el primer factor. El segundo factor viene acompañado del jefe. Es decir, las demandas y los requerimientos que el jefe que tenemos nos ponen o nos imponen. Entonces, estos son otros requerimientos. Puede ser que la cultura organizacional, por ejemplo, sea de mucha paz, de mucho amor, de mucha libertad, de mucha confianza, pero el jefe que nos tocó, particularmente por la situación en la que está inmerso, nos demanda andar corriendo todo el tiempo, sin amor, sin paz, sin libertad, sino todo el tiempo dando dirección, empujando la tarea, etc. Entonces ese es el segundo elemento.
los requerimientos, las demandas y las expectativas que tiene el jefe. El tercer elemento viene con los colegas. Puede que tengamos un jefe que es muy demandante, que siempre está orientado a la tarea, que quiere las cosas para rápido, pero a la hora de interrelacionarnos con nuestros colegas, más bien las demandas con nuestros colegas sean de tipo colaborativo, por ejemplo, donde no necesito que me estén dirigiendo, no necesito yo dirigirlos a ellos, sino simplemente trabajar en equipo, trabajar de forma colaborativa. Y ese es el tercer elemento. El cuarto elemento viene de los subordinados, equipo o de los colaboradores, como le quieran poner. Es decir, las expectativas, las características del equipo con el que estoy trabajando. Eso en el caso de que sea un líder. En el caso de que sea un vendedor, por ejemplo, sería las expectativas, las características del cliente. No es lo mismo vender cierto tipo de clientes que, por ejemplo, tienen todos los recursos, que están preocupados por quizá comprar artículos de lujo, a aquellos que están preocupados por quizá obtener el mejor costo-beneficio a la hora de hacer el análisis. Y en el caso de los subordinados, no es lo mismo trabajar con un equipo altamente competente, un equipo que se la sabe de todas, que es buenísimo en lo que hace, que trabajar con un equipo que es nuevo quizá, que tiene trainees que no saben cómo hacer las cosas y que esperan una dirección constante. Nancy nos pregunta cuál era el tercero, los colegas, las demandas de los colegas. Entonces, nuevamente, puede ser, imagínense, para los que conocen la metodología, que estemos metidos en una institución que por cultura nos demanda un comportamiento muy estructurado, muy apegado a lo lógico, a lo racional, es decir, un comportamiento de estilo separado. Pero que el jefe, por ejemplo, nos demanda un estilo más dedicado, es decir, mucho más de empuje, mucho más de drive, más de iniciativa, de hacer que las cosas se cumplan. Y los colegas nos demandan un estilo quizá más integrado, donde busquemos colaborar, busquemos un trabajo conjunto, un trabajo en equipo para solucionar problemas complejos. Y por último, puede ser que los subordinados sean tan competentes, sean tan buenos en su chamba que no necesiten que les estemos diciendo qué hacer y cómo hacerlo. Y en consecuencia nos demandan más libertad, nos demandan más confianza, nos demandan un estilo relacional. Entonces, ustedes pueden ver cómo diferentes elementos nos pueden demandar diferentes estilos. Ahora nos falta el quinto elemento, y ese hace referencia a la naturaleza de la tarea de los subordinados, en caso de los líderes, o a la naturaleza del producto o servicio que estamos vendiendo. Es decir, cuando a mí me toca supervisar las tareas de mis subordinados y estas tareas, por ejemplo, son repetitivas, son tareas que son simples de realizar, pero que, pues bueno, conllevan mucha talacha, etcétera, pues quizá me están demandando un estilo más separado. Es decir, con puntos de control, asegúrate que las cosas se cumplan, etcétera. Sin embargo, si las tareas son más de creatividad, por ejemplo, más de innovación, más de que la gente se sienta libre, que pueda trabajar de acuerdo a lo que ellos saben, pues entonces me demanda un poquito más de estilo relacionado, incluso un poquito más de estilo integrado. Lo mismo con el producto o servicio. No es lo vender un automóvil que vender una casa, que vender una crema, un perfume, un servicio de consultoría, etc. Dependiendo del tipo de producto o servicio que tenemos, también el tipo de liderazgo o el tipo de conducta que debemos de poner en práctica. Ahora, una vez dicho esto, les voy a compartir pantalla. Ok, bueno, este era el perfil que anteriormente manejábamos. Se los voy a compartir. Esto era algo de lo que manejábamos. Ustedes pueden ver aquí las demandas de organización que tienen que ver con cultura, tecnología, que son estas que les comentaba de la naturaleza de la tarea del equipo superior, colegas y subordinados. Difícil de entender, muchos rayones, muchos cuadritos, muchos círculos. Está extraño. Realmente se requería de cierta capacidad, cierto entrenamiento previo para poderle entender, incluso para poder perfilar este puesto. No tenía narrativa
y más bien, como les comento, se requería esa habilidad previa para poder entender lo que aquí aparece. ¿Qué es lo que se decidió hacer hace poco, hace algunos meses? Fue simplificar este perfil. No simplificar el contenido, sino la carátula o cómo se los presentamos a ustedes, de tal forma que esto se pueda hacer mucho más sencillo a la hora de la interpretación. Y obtuvimos algo como esto. Entonces, este es el perfil, el nuevo requerimientos gerenciales. Y así como hay perfil de requerimientos gerenciales, también hay perfil de destrezas comerciales. Es decir, ustedes pueden perfilar tanto la parte de liderazgo como la parte de las ventas. Puestos comerciales, puestos de liderazgo, incluso puestos administrativos operativos. Bien, ¿qué es lo que aparece aquí? Les aparece lo siguiente. Voy a hacer esto un poquito más grande. Les da una pequeña narrativa de qué es lo que se está evaluando y cómo se está evaluando, y les presenta los siguientes círculos. 4 círculos que nos dicen qué tanto necesitamos de cada uno de los 4 estilos. Por ejemplo, en este puesto es HR Manager. Se requiere 40, puntaje de 40 sobre 100 de aseguramiento, 40 sobre 100 de desarrollo, 0 de iniciativa y 80 sobre 100 de colaboración. Ustedes pueden identificar que cada uno de estos tiene su símil en los estilos. Por ejemplo, aseguramiento hace referencia a conductas de estilo separado. Desarrollo hace referencia a conductas de estilo relacionado. Iniciativa a conductas de estilo dedicado. Y colaboración, conductas de estilo integrado. Entonces, a grandes rasgos, puedo hablar de que este puesto en particular demanda mucho más de estilo integrado, con unos toques de estilo relacionado y de estilo separado. Nada de estilo dedicado. Ustedes podrían decir, bueno, es bastante simple, no está dando mucha más información. Posteriormente, en las páginas les desglosa cuáles son los comportamientos específicos. Es decir, nos está pidiendo 40 puntos de estilo separado, pero no nos está diciendo específicamente cuáles conductas. Bueno, sí se las dice. En las páginas siguientes ustedes pueden ver, por ejemplo aquí, poner atención a la estructura de las tareas de los subordinados, revisar continuamente documentos al interactuar con otros, administrar con exactitud y precisión. Esos serían los comportamientos específicos que se requieren para cubrir este puesto en el tema del estilo separado. Si nos vamos al relacionado, se requiere permitir a los subordinados elegir sus propios estándares, asegurar el compromiso de los subordinados a través de reconocimiento hacia el esfuerzo, entrega, su trabajo, etc. Ustedes pueden ver aquí 5 conductas de estilo relacionado. De estilo dedicado, solamente una. Evaluar el grado de los subordinados. Por eso aparece vacío porque solamente es una conducta. Y finalmente, de estilo integrado, pues les aparecen 10 conductas relacionadas, perdón, 10 conductas de estilo integrado, desde evaluar a los subordinados por el resultado producido por el trabajo en equipo hasta promover una cultura de trabajo de integración, colaboración, trabajo en equipo. Este es el perfil. Si ustedes se van, si yo regreso a que no les decía mucho, medio difícil de entender, pues ha habido un avance en la interpretación a la hora que ponemos esto. Ok, nos preguntan si ya están definidas las conductas para cada estilo. Estas, las que aparecen aquí, son las que ya están ligadas específicamente a este puesto de gerente de recursos humanos. Entonces, estas especiales son las que ya están ligadas a eso. No es que de aquí tengas que elegir. Estas ya son, las que aparecen en el reporte son las que ya determinan las características conductuales necesarias para ser exitoso en este puesto. No sé si con eso respondí, Luz María. Vale. ¿Cómo se determinan? Que es la siguiente pregunta, Luz María. Esto es a través de un diagnóstico, es a través de un test, que en un momento más voy a mostrarles cómo se genera ese test, para que ustedes puedan conocer la información. Ahora, este es el reporte que únicamente nos habla del puesto, y incluso lo podrían utilizar para meterlo ahí en su carpeta del puesto, aunado a las habilidades técnicas necesarias para ser exitoso.
porque entendemos que en muchos puestos no únicamente basta con estas habilidades blandas, habilidades conductuales, sino también con algunas habilidades técnicas, como por ejemplo el que tenga un expertise en el manejo de cierto programa, el que tenga habilidad para manejar cierta herramienta, el que tenga experiencia en otro tipo de cosas ya que se prueban. Entonces, bueno, ahora, esto es solamente el perfil. La plataforma les permite generar una alineación entre un ocupante o un candidato y el puesto. Y entonces ese se llama reporte de alineación de liderazgo, RAL o RAL. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Bueno, les aparece nuevamente el perfil. Si recordaran, era 40 de aseguramiento, eran 40 de desarrollo, 0 de iniciativa, 80 de colaboración, pero ahora les dice qué tan bien o qué tan mal el ocupante o el candidato cubre cada uno de los estilos. Y aquí voy a hacer una pausa. Hay 4 estados que se pueden lograr en cada de los estilos. El primero de ellos es el óptimo. Como ustedes pueden ver aquí, esta persona en particular, Carlitos, lo cubre el de iniciativa en óptimo y el de colaboración en óptimo. Está en este ejemplo porque primero tienen un estilo altamente demandado, como es el verde, cubierto con un estado óptimo. ¿Qué nos dice esto? Bueno, como el verde es altamente demandado, la forma óptima de cubrirlo es a través del estilo ejecutivo. Para los que conocen la metodología, el ejecutivo es la representación de alta efectividad del estilo integrado. Entonces, la persona está cubriendo con estilo ejecutivo únicamente, o está poniendo en práctica estilo ejecutivo únicamente, y es por eso que la colaboración se cubre en un estado óptimo. Ahora, iniciativa, no requerido, y aún así la persona sale en óptimo. Esto es porque la persona no pone en práctica el estilo dedicado, ni en alta ni en baja. Es decir, si el puesto no lo requiere y la persona no lo pone en práctica, también es un estado óptimo. Esas son las dos opciones que pueden surgir. Que el puesto no lo requiera y la persona no lo pone en práctica, entonces se cataloga como un estado óptimo. O que el puesto sí lo requiere y la persona lo pone en práctica solamente en alta efectividad, entonces también es un estado óptimo. Ahora, ¿qué pasa con el excesivo? Las 3 barritas. El excesivo sea cuando la persona pone en práctica el estilo tanto en alta como en baja efectividad. Hablando del estilo amarillo, estaríamos hablando de un estilo burócrata que pone en práctica, pero también de un estilo desertor. Si la persona pone en práctica ambos. Oye, que me requiere 40 de aseguramiento, 40 de estilo separado. Ok, la persona lo puede poner en práctica en burócrata, pero también tiene un poco de desertor y es por eso que sale en excesivo. Es decir, la persona está poniendo en práctica el estilo separado más de lo que debería. Necesita bajarle un poquito al estilo desertor y es por eso que sale en estado excesivo. Ahora el nocivo surge cuando la persona pone en práctica el estilo, pero únicamente en baja efectividad. En este momento, el puesto requiere 40 puntos de desarrollo y la persona pone en práctica el estilo relacionado, pero únicamente en su versión de estilo misionero. No pone en práctica el promotor, solamente el misionero. Y es por eso que sale nocivo. Es decir, cuando el puesto lo requiere y la persona lo practica, pero solamente en baja efectividad, estaremos hablando de un estado nocivo. Finalmente, aquí no aparece la opción, pero es algo que se puede presentar también. Cuando el puesto lo requiere y la persona no lo puede poner en práctica ni en alta ni en baja efectividad, estaremos hablando de un estado faltante. Y aparecerá con una línea únicamente. Solamente una línea. Entonces, por ejemplo, digamos que el de desarrollo,
que la persona no tuviera misionero, sino que no, ni misionero ni promotor, ninguno de los dos. Aparecería con una sola línea y el estado sería faltante. Aquí aparecería faltante. Ahora, preguntan por qué aparece con 4 barritas, con 3, con 2, con 1. Es una representación gráfica, tiene que ver con una batería. Un estado óptimo es que esté completamente cargada, que aparece con las 4 barritas llenas. Un estado excesivo aparece con 3 porque dentro de las posibilidades de desarrollo, cuando se planea desarrollar una persona, el estado excesivo es quizá el más fácil de desarrollar. Es decir, cuando una persona tiene el estilo de alta efectividad y el estilo de baja efectividad para un que requiere el estilo en general, es mucho más fácil trabajar con esa persona para bajarle el estilo de baja efectividad, valga la redundancia, y así lograr convertir este excesivo en óptimo. El estado nocivo tiene 2 barritas porque es más difícil de trabajar que el excesivo. Es decir, si en este caso, por ejemplo, que se requieren 40 puntos de desarrollo, se requiere un estilo promotor, pero la persona no pone en práctica el estilo promotor, sino que pone en práctica el estilo misionero. Entonces tendríamos por un lado que bajarle el estilo misionero y luego subirle el estilo promotor. Entonces eso se vuelve más complejo en el tema de desarrollo. Y finalmente, cuando aparece faltante y solamente hay una barrita, es que necesitamos pues mucho más esfuerzo, mucho más recursos para el desarrollo de la persona. Para los que ya conocen de la metodología un poquito, saben que desarrollar un estilo desde cero, es decir, cuando no lo tienen ni en alta ni en baja, pues es algo que generalmente cuesta más trabajo, cuesta más recursos, cuesta más energía hacer. Es por eso que están definidos así. Óptimo con 4, excesivo con 3, nocivo con 2 y finalmente faltante con 1. Ahora, el reporte, al igual que el anterior que les mostré, pues les dice cuáles son las conductas, cuáles son los comportamientos específicos que debe de poner en práctica la persona para ser exitoso en el puesto. Así con cada uno de los estilos, pero a partir de la página les da un desglose ya con la comparativa puesto-persona. Les dice, ok, el puesto te demanda 40 puntos de aseguramiento. Tú pones en práctica el estilo en un estado excesivo y te da una serie de recomendaciones que no son genéricas, que van muy de la mano con lo que está demandando el puesto y con lo que está poniendo en práctica la persona. Si no son recomendaciones genéricas, estas recomendaciones no van a salir siempre que salga estado excesivo, sino que tienen que ver con las cosas que se eligieron al perfilar el puesto y lo que está entregando el candidato o el ocupante. Entonces son recomendaciones diseñadas para el tema de desarrollo. Es un perfil, es un reporte que ayuda en el tema de desarrollo. Y así con cada uno de los estilos. Aquí, como son 40 puntos, están en nocivo, pues te da una serie de recomendaciones más amplias. Y en los dos siguientes, pues te da recomendaciones muy, muy pequeñitas de continuar haciendo. Continúa haciendo porque está en un estado óptimo. Entonces, es un reporte que ustedes pueden utilizar para el tema de desarrollo. Es una guía que les va a permitir saber por dónde moverle para que la persona, el ocupante, pueda hacer un óptimo uso de sus habilidades para ser exitoso en el puesto. Finalmente, el reporte les entrega un resumen ejecutivo que les dice el grado de alineación final. En una escala de 0 a 100, ¿cuál es la alineación final que tiene la persona? Entonces tenemos que, por ejemplo, Carlitos, para este puesto de gerente de recursos humanos, tiene una alineación final de 95. Y ustedes pueden ver aquí la escala. Ahora, esto es algo que nos puede servir también para el tema de selección. Lo que buscamos en selección, aquí les va el tip, es muy alto o alto. Entonces, buscamos candidatos que caigan con una alineación final de alto o muy alto. Evidentemente, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, y cuando hay que optar entre inconvenientes, pues bueno, ya podemos movernos al moderado, bajo, muy bajo, las recomendaciones que sigan buscando. Y bueno, les da un poquito más de
los puntajes en cada uno de los estilos. Estos que nos van a ayudar a obtener la alineación final. Y al final una síntesis de su liderazgo. Ahora, este reporte también lo pueden encontrar en su versión comercial. Es el mismo reporte para puestos comerciales y también para puestos administrativos u operativos. Entonces, con esto tenemos cubierto prácticamente a toda la organización. Ahora, para el tema de selección, un reporte que les puede ayudar bastante es este. Entonces, estas son estadísticas y lo que hacen es comparar un puesto, en este caso la vacante, contra varias personas, en este caso varios candidatos. Les dice nuevamente, este es el puesto, pero ya no les da narrativa del puesto, sino que lo que hace es, se va directamente a la alineación final de cada uno de los candidatos. Ustedes pueden ver aquí una serie de candidatos y en base a esto pueden obtener un filtro. ¿Sabes qué? Le voy a dedicar tiempo a revisar los reportes o a revisar la información, el CV, o a entrevistar específicamente a Raúl, a Omar y a Julio, porque ellos son los que obtienen un puntaje de alineación que cae en alto o muy alto. Puedo dejar quizá a Javier y a Griselda en stand-by por cualquier cosa, pero la mayoría de mi energía, de mi tiempo, entendiendo que el tema de reclutamiento y selección es una tarea de volumen, va a ir a Raúl, a Omar y a Julio, que son los tres que obtuvieron la alineación final más alta. Ya estos, pues, la verdad es que no, digo, los podríamos descartar o considerar para otros puestos. Ok, Tere nos pregunta, el estado óptimo quiere decir que tiene el estilo de alta efectividad, pero no el de baja. Es correcto, así es. Un estado óptimo nos habla de que tiene el estilo de alta efectividad, pero no el de baja, siempre y cuando la conducta sea necesaria. Es decir, el puesto demande la conducta. Ok, y estos son los perfiles que manejamos y que sacamos hasta hace unas cuantas semanas. Estos ya los deben de tener activos en su plataforma. Ahorita les enseño cómo generarlos. En caso de que no, avísenos y con todo gusto se los activamos. No tienen costo, no tienen costo adicional para ningún tipo de membresía que tengan contratado, no tienen costo. Lo único que hacen es descontar un crédito de lo que hayan contratado. Si tienen 100, si tienen 200, si tienen ilimitado, no hay tanto tema. Ahora, surgió también la necesidad, o identificamos la necesidad de poder perfilar no solamente puestos, sino también departamentos e incluso una organización completa. En el caso de departamentos, pues funciona bastante bien para el tema de desarrollo organizacional. En el caso de organizaciones completas, pues ya es un tema de estrategia, de saber si el liderazgo que tengo en la organización hace match con lo que me está demandando el mercado. En consecuencia, se generó el que llamamos perfil de requerimientos de la naturaleza de la organización. Es un perfil, pero no de puesto, sino de departamento, de un departamento específico, de un área específica o de toda una empresa específica. ¿Cómo se logra este? Ahorita les voy a decir también cuál es la parte técnica, pero qué información les entrega. Es muy similar a la que hemos visto, les dice cuáles son las conductas o las prácticas de liderazgo necesarias para que la empresa o el departamento sea exitoso. Por ejemplo, conservar prácticas que estimulan la apertura y la confianza, continuar una filosofía de negocio hacia el aprovechamiento de las capacidades de talento, cuidar la correcta alineación de los procesos con las necesidades humanas, fidelizar a los clientes a través de la efectividad del logro, informar para evaluar y tomar acción, generar beneficios a corto plazo, vender productos o servicios hechos a la medida, rentabilizar la innovación para la transformación del mercado. Es decir, todas estas son características de liderazgo necesarias para que la organización o el departamento sean exitosos. Y les dice qué tanto
hay una alineación entre el liderazgo presente en ese departamento de organización con las demandas del puesto. Entonces aquí tenemos, bueno, es una alineación muy bajita, que cae en 15 puntos, un rango de muy bajo, y ustedes pueden ver el desglose aquí. En base a eso, pues podrían hablar de unas reestructuras sobre liderazgo, es decir, este es un perfil que está mucho más pensado no solo en procesos individuales, sino en procesos mucho más completos, mucho más holísticos, que tienen que ver con, como les comentaba, desarrollo organizacional e incluso con tema de estrategia. Este es un reporte que también tienen incluida en su membresía. Tampoco tiene costo, solamente consideren que, bueno, cada vez que se genere una encuesta, que se genere un test, pues van a descontar alguno de sus créditos en caso de que tengan un tope. Ok, bueno, imaginen este reporte como un reporte del Departamento de Recursos Humanos. Entonces, para ser exitoso al Departamento de Recursos Humanos necesitamos estas conductas asociadas. Estas son las conductas que debemos de poner en práctica. Y a la hora de analizar el perfil de los integrantes del Departamento de Recursos Humanos, nos damos cuenta que, bueno, la actividad aparece moderada, tenemos un estilo burócrata muy elevado, también un estilo misionero muy elevado, un estilo autócrata y autócrata benévolo ahí repartido, y un estilo integrado muy bajito, tanto en ejecutivo como en transacción. Entonces, evidentemente no está haciendo match con lo que nos está propuesto, perdón, con lo que nos está pidiendo el departamento, que principalmente nos pide conductas de colaboración. Entonces, aquí podríamos hablar de una reestructura o incluso de un proceso de desarrollo ya global que nos lleve hacia el desarrollo de conductas integradas. Ok, vale, Luz María nos pregunta que cómo puedes definir si las conductas de los ocupantes, o en este caso de los integrantes del equipo o del departamento de la organización. Este diagnóstico lo que hace, este reporte lo que hace es conjugar perfiles con los diagnósticos de efectividad gerencial de los ocupantes. Entonces, de ahí se saca la información. Esta información que aparece aquí con los colores nos está hablando de los diagnósticos de efectividad gerencial de los ocupantes. Posiblemente, si no hay más dudas, dejo de compartir. ¿Cómo ustedes pueden generar los perfiles? Bueno, dependiendo si quieren un perfil gerencial, comercial o operativo. Vamos con el comercial. Lo que ustedes deben de hacer es venir aquí a reportes comerciales y del menú que se despliega, elegir perfiles comerciales. Ustedes dan clic ahí, les van a aparecer los que ya tengan creados, si no les va a aparecer la lista vacía. Pero lo único que tienen que hacer es dar clic aquí donde enviar invitación. Aquí les va a preguntar cuál es el motivo de la evaluación. Es un tema de autodesarrollo, es decir, que ustedes quieran perfilar su propio puesto o que se lo envíen a alguien que es el ocupante, o perfilamiento. En el caso de perfilamiento se trata de tal cual van a sentarse a perfilarlo los que conocen el puesto y los máximos interesados. Aquí una recomendación, ya se las había hecho anteriormente en el entrenamiento, pero para los que no han participado, ahí les va. La recomendación es que el perfilamiento de puesto lo hagan en consenso e incluyan en este consenso al jefe inmediato, al mejor ocupante del puesto en caso de que sea posible, y que ustedes participen como una especie de freno ante la necesidad del jefe inmediato de pedir una super persona. Es decir, que entre los tres se sienten, entre las tres figuras se sienten a perfilar el puesto, y ahí invariablemente va a haber una de dos, o una necesidad del jefe inmediato o del mejor ocupante a que el puesto se parezca a su persona y no necesariamente a lo real, la realidad, a lo que realmente es requerido para ser exitoso, o una necesidad de pedir todo.
de querer que todo se cumpla, que tenga todas las características del mundo. Evidentemente no es algo así, es un ejercicio de priorizar. Entonces, a ninguna persona le sirven todas las habilidades del mundo para ser exitoso en el puesto. Hay que desarrollar algunas más que otras. Entonces, ustedes, como parte del equipo de recursos humanos, necesitan funcionar como esta especie de freno y de decirle al jefe inmediato o al mejor ocupante, ok, ¿y eso qué? O dame un ejemplo. Dame un ejemplo de cuándo necesitaría esta conducta para ser exitoso. Tal forma que aseguren que no salga un perfil todo chafa, muy parejo, con todos los estilos siempre, porque eso no, vaya, cualquier persona con dos estilos va a cubrir ya el 50%. Entonces, no tiene sentido. El perfilamiento es un ejercicio de priorizar. Y para eso ustedes deben estar ahí, ser muy firmes en el manejo a la hora de contestar. Ok, una vez que se define si es autodesarrollo o perfilamiento, en este caso vamos a poner perfilamiento por el nombre de la persona, en este caso vamos a poner a Beatriz. La posición, digamos que es directora de finanzas. Y el email, digamos que es el mío. Entonces, una vez que tengo esto, le doy clic en enviar correo. Digo que aquí van a poner el email de su cliente interno con el que se van a ir a sentar, con el que van a ir a tener este consenso para el perfilamiento. Y le dan clic en enviar correo. Y una vez que le dan clic en enviar correo, si se fijan, ya me va a aparecer aquí fecha de creación, el nombre, el puesto, el motivo, el email al cual envié. No me va a aparecer fecha de finalización, porque evidentemente todo no lo terminamos, ni hora de finalización. Y déjenme quitar un poquito esto. Mientras la persona no lo conteste aún, ustedes pueden cambiar el idioma. Ustedes pueden aquí cambiar el idioma en inglés o español, o incluso reenviar el correo. Sabes que me equivoqué, no es Ocampo, sino que es Ocampa, y listo. Le cambian aquí una letra con eso. Le dan clic en enviar correo y listo. Ya se lo envía nuevamente. Una vez que la persona inicia a contestar, pues ya no les va a permitir el reenvío del correo. Por temas de seguridad informática ya no es permitido, entonces, pero mientras no ha iniciado, todavía es posible. Ahora, una vez que tenemos hacemos el envío, a su cliente interno les va a llegar algo como esto. No sé si se alcanza a ver el correo. Ok. Entonces, apreciable Iván o Beatriz, te han invitado a ser parte de un proceso de diseño del puesto a través de una prueba, a partir de requerimientos gerenciales o de destrezas en ventas o de destrezas administrativo-operativas, de la que sea. Si por alguna razón llegas a perder acceso a Internet, puedes dar clic en el botón rojo y restablecer tu conexión. Entonces ya, dan clic aquí en iniciar y les va a aparecer algo como esto. Entonces, las instrucciones. Las instrucciones se pueden entender mejor si nos vamos directamente al primer reactivo. Vamos a repartir 4 puntos. Nosotros tenemos 4 puntos y los vamos a repartir en estas opciones que tenemos. Lo que les recomendamos es que asignen los 4 puntos a un solo reactivo, o que repartan los 4 puntos en máximo 2 opciones, por ejemplo, 3 y 1. Es decir, ustedes podrían hacer esto, pero esto no tiene sentido. ¿Para qué lo hacen así? Si ponerle un 1 a todos, pues no estamos priorizando nada. Estamos cayendo en el error que les comentaba de pedir una super persona con todos los requerimientos. Eso no funciona. Ustedes deben de priorizar. Entonces, para hacerlo, necesitamos elegir máximo 2 opciones. Esa es la recomendación. Puede ser un 1-3, puede ser incluso un 2-2, para repartir los 4 puntos. Lo ideal, evidentemente, sería un 4-0, pero muchas veces eso es difícil de llegar a ese consenso. Ok, les comentaba, va a haber algunos casos en los cuales
va a ser difícil llegar al consenso de elegir dos opciones y tengan que elegir tres. Bueno, tienen que ser muy pocos casos. No es recomendable. Si no pueden llegar a un consenso de dos o una opción, pues bueno, ya ni modo. Este sería como lo máximo que podríamos permitirnos. Ya les había comentado, esto definitivamente no. Ponerle un punto a todas las opciones, eso definitivamente no funciona. ¿Alguien iba a comentar algo? Yo, yo iba. Sí, Elsa. Creo que se está cortando. Aquí es donde justo comentabas que al momento de, pues siendo un poco, pues el mediador o viendo, pues siendo este rol nosotros, al momento de estar justo repartir estos pesos en cada uno de los, ¿a eso te referías, Iván? Sí, aquí por ejemplo, si le sale un cliente interno, digamos el jefe inmediato de la posición y dice, es que necesita las cuatro. Ahí entra a bordo de decir, a ver, dame un ejemplo de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta. Y cuestionarlos. También sé que a veces es difícil cuestionar a sus clientes internos, pero sí cuestionarlos para asegurarse que únicamente se obtenga lo que realmente está agregando valor a la consecución de resultados para el puesto. Es decir, no podemos caer en el estilo misionero y aceptar todo simplemente asentando con la cabeza y decir, sí, tienes razón, sino buscar a través de preguntas, a través de esta confrontación, de pedir ejemplos, que se va a reducir a dos opciones, incluso una, si es posible. Muchas veces, y aquí va quizá un truco que a mí me ha funcionado bastante bien, muchas veces conviene como llevar un tracking de, ustedes que conocen de estilos, por ejemplo, pueden identificar que cada uno de estos reactivos tiene que ver con un estilo. Por ejemplo, ser muy diligente al revisar documentos es estilo separado. Promueva reuniones y métodos participativos es estilo integrado. Dirigir continuamente todos los esfuerzos es estilo dedicado. Depositar la confianza en los demás es un estilo relacionado. Si ustedes van haciendo ese tracking mental de cuáles son las respuestas que se pusieron en el pasado, se pusieron en reactivos anteriores, es mucho más fácil hacer esta confrontación. A mí me han tocado, por ejemplo, casos en los cuales primero dicen que se tiene que dar libertad a los subordinados y luego dicen que se les debe de hacer un seguimiento estrecho a sus tareas. Entonces ahí puedes decir, bueno, ¿se les debe dar libertad o se les debe dar seguimiento estrecho? ¿Cuál de las dos opciones es la correcta? Porque aquí estamos chocando. Entonces, hacer ese tracking, ustedes a través de los estilos, les va a funcionar mejor. Por eso ustedes deben de funcionar como esa figura, porque ustedes son los que saben de la teoría. Muy bien, vamos a perfilar este únicamente de forma rápida. Vemos que es así. Así nos vamos a ir con cada uno. Oye, Iván, o sea, Lo que no son de necesariamente reactivos. todos los rubros deben de estar, deben requerirse, ¿no? Estoy viendo que algunos los dejas en blanco. Quiere decir que Exactamente. no lo requiere el puesto. Sí, es justamente lo que deben de hacer ustedes. Identificar cuáles sí agregan valor y cuáles no. Y los que no actuar con estilo misionero, con estilo de transacción de, bueno, pues un puntito aunque sea, porque no va a funcionar. Ustedes deben de ser muy tajantes y deben de ayudarles a sus clientes internos a ser muy concretos y definir qué realmente agrega valor y qué no. Entonces, a veces creemos, por ejemplo, que en esto que tengo aquí, que promueva los estándares sean establecidos con medios participativos. Pues suena bonito, pero realmente para el puesto requerido, sí, ok, le damos un puntaje de 3, pero si solamente es un suena bonito porque está de moda la conducta, entonces lo dejo en 0. Que dé libertad para que elijan sus propios estándares. Alguna vez me topé que estábamos perfilando un puesto era una especie de cajero en una institución financiera y querían darle un puntaje a esto, pues la verdad es que no funciona. Un puntaje
incluso uno, de dar libertad para que elijan sus propios estándares a un cajero que tiene perfectamente estructurada su trabajo diario, no tiene sentido, no les va a darles libertad, por el contrario, crea riesgos, no crea un buen ánimo en las personas, les da riesgos de que puedan cometer fallas en su trabajo y manejando dinero eso es muy grave. Entonces, evidentemente, aunque suene bonito, tiene que llevar un cero, tiene que tener un cero aquí. Más bien aquí sería, se asegure que las tareas sigan un cronograma establecido. Y ahí es donde debemos de dar los 4 puntos. Bueno, una vez que tenemos ya los 10 reactivos, miren, si se hace bien el trabajo, si se hace bien el consenso, les va a llevar alrededor de 30 a 40 minutos contestar el puesto, contestar este perfil. La buena noticia es que es un perfil que pueden guardar, que ya no necesitan volver a contestar. Es decir, no cada vez que se abra la vacante van a tener que hacer el puesto, pueden jalar el perfil que ya tienen hecho. Entonces, también es importante que ustedes sensibilicen a sus clientes internos de que es un trabajo que les va a tomar alrededor de 40, incluso una hora, probablemente una hora. Porque muchas veces también, es que solamente tiene 15 minutos, pues entonces no podemos trabajar. No vamos a hacer el perfil en 15 minutos solamente porque tú no sabes planear. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener el tiempo correcto. Una vez que lo hicimos, simplemente damos clic aquí en finalizar y guardar, notificar, y listo, les va a enviar a la página. Ok, ahorita reviso el chat para sus dudas. Disculpen, ya se me acumularon. Los va a enviar a la página principal de Reddit. Una vez que las personas perfilan el puesto, déjenme ir aquí, ya les va a aparecer. Déjenme hacer, que es este que acabamos de hacer. Entonces ya les va a aparecer aquí. ¿Cómo se genera el reporte? Es muy simple. Nuevamente nos vamos a reportes gerenciales, comerciales, operativos, el que necesiten. Y aquí nos vamos a perfiles. Perfiles gerenciales, comerciales, operativos, nuevamente el que necesiten. En este caso, perfilamos un gerencial. Le damos clic aquí, nos va a enviar a esta página. Y aquí tenemos 3 pestañas. La primera de ellas es seleccionar el puesto. Entonces voy a seleccionar este que acabo de hacer. Luego, seleccionar personas, es decir, contra qué personas los quiero cruzar. Ahora, para hacer un cruce múltiple, es decir, para poner a varios candidatos contra un puesto, debo de marcarlos en la casilla. Pero si solamente quiero a una persona contra un puesto, va con que dé clic sobre la fila. Digamos que quiero a Patricia. Entonces ya la elegí, se puso en color gris y listo. Me voy a la siguiente pestaña que ya es la de generar reportes. Aquí pueden confirmar puesto seleccionado, Iván Prueba, persona seleccionada Patricia, y les da 3 opciones de reporte. El primero es el perfil, solamente el puesto, sin cruce con ninguna persona. El segundo es el de alineación de liderazgo, es decir, un puesto contra una persona. Y el tercero es el de estadísticas, es decir, un puesto contra varias personas. Entonces vamos a sacar el segundo. Bueno, vamos uno por uno. El primero solamente es así. Ustedes dan clic aquí en generar reporte, se los va a empezar a descargar. Una vez descargado, listo. Aquí ya tienen el reporte. Como ven, cuando yo lo contesté al azar, es una chambonada. Es un reporte feísimo porque tiene de los 4 estilos un poquito de los 4. Entonces, esto no se debe de hacer. Es algo, lo que yo hice, hacerlo al azar, vean a lo que me llevó. Y si ustedes no son capaces de generar prioridades, de saber cuáles son las conductas más necesarias para el puesto, pues van a obtener algo muy similar que no les va a dar resultado en lo más mínimo. Entonces me regreso. El de alineación, pues bueno, ya tengo aquí nombre del puesto prueba, nombre de la persona Patricia. Aquí ustedes eligen qué nombre quieren que aparezca en el reporte.
Se pone el de Patricia o aquí le podemos poner Pati. Es el que va a aparecer en el reporte. Le dan clic en generar. Va a descargar. Ahí. Y listo. Aparece el reporte de Patricia con el puesto llamado prueba. Entonces aquí ya tienen una comparativa entre lo que demanda el puesto con lo que está ofreciendo Patty. Entonces, bueno, es un reporte que ya vimos. Finalmente, el último reporte. Un puesto contra varios candidatos. Damos clic aquí, generar reporte. Y aquí les va a hacer este puesto y la lista de las 10 personas. Como ven, miren, el error en perfilar un puesto que tenga de los 4 estilos es que la mayoría les va a salir así, con 50. Porque no importa si tienen separado dedicado o si tienen relacionado integrado o si cualquier combinación, siempre van a estar a la mitad. Entonces, para poder hacer un perfilamiento adecuado, la recomendación es que si es un puesto muy complejo, tenga 3 estilos por mucho. Si solamente 3 de los 4 estilos tengan un puntaje mayor a 40. Si es un puesto simple, relativamente simple, pues solamente 2 estilos, incluso uno bastaría. Si le sale algo como esto, significa que lo hicieron mal. Vale. Ahora, antes de pasar a las dudas, para las personas que no las tienen y se puedan ir un poquito en tiempo. ¿Cómo se genera el reporte por departamento, el reporte de toda la organización? Este se hace a través de, aquí nos vamos a reportes organizacionales, nos vamos al que dice perfil, naturaleza de la organización, damos clic ahí, le damos, como ven yo no tengo ninguno activo, le damos clic en insertar. Aquí organización a diagnosticar, digamos que es red. Descripción, prueba, webinar. Save. Listo, ya me aparece aquí. Le doy clic aquí en el lapicito de editar y entonces ya me van a aparecer otras opciones. Invitaciones. Y aquí invito a las personas. Por ejemplo, me voy a invitar a mí. Va a ser al departamento sales. Y le doy clic en enviar correo. Puedo invitar a otra persona, es decir, no necesariamente una única persona necesita perfilar todo el departamento, toda la organización. De hecho, lo recomendable es que ustedes le envíen esta invitación a todos los directores o a las cabezas o a los líderes para que sean ellos que puedan perfilar. Entonces aquí voy a meter a nuestra espía, Sandy, sales, Sandra.tado, assessments.com. Enviar correo. Y ya me aparecen aquí los dos. Voy a hacer otro. Digamos que a nuestro SharePoint. Alejandro. Mismo departamento. Y bueno, aquí su correo. Voy a poner el mío otra vez. Y no le voy a enviar al jefe un correo basura. Entonces, bueno, y así con todos los directivos. Entonces, una vez que contestemos todos, ya puedo hacer un cruce contra las personas que integran ese departamento, que integran esa organización. Aquí los elijo. Quiero elegir a este no, este sí, a este no, y ya listo, ya tengo. Me voy a reporte y aquí es donde se puede generar. Ahora, como ni Sandy ni yo, ni el jefe ha contestado, ninguno hemos contestado el reporte, pues no
no voy a generarlo, pero sí, bastaría con que ustedes den clic aquí y con eso se podría generar el reporte. Como ven, es bastante sencillo. La gran diferencia entre los perfiles individuales y este perfil organizacional es que los perfiles individuales se contestan en consenso. ¿Sí? Podrían ser, ya les había comentado, jefe inmediato, mejor ocupante o el ocupante actual, y ustedes como parte del equipo de recursos humanos, un mediador, un facilitador o incluso una persona que provoque el conflicto para generar la sinergia. Mientras que los reportes organizacionales se contestan por separado, porque sabemos que es difícil poner varios directores en una mesa a contestar un perfil, al mismo tiempo todos, sabemos que eso puede resultar complejo, entonces a cada uno envía que lo contesten en su momento, que tengan oportunidad, y finalmente la plataforma lo que hace es recabar, reunir toda esa información para poder generar el reporte. Entonces, bueno, ahora sí, comenzamos con las dudas, comentarios. Si quieren activar su micrófono o si quieren escribirlas en el chat, sin ningún problema. A ver, en el chat tengo algunas retrasadas. Ok, ¿se puede definir los requerimientos del perfil que nosotros necesitemos? Sí, es decir, los perfiles son hechos a la medida como ustedes lo requieran. No son perfiles que nosotros tengamos ya prediseñados. Muchas veces nos preguntan si ya tenemos un perfil prediseñado de tal o cual puesto. Miren, eso, si algún, voy a hablar mal de la competencia, pero si a alguien se los ofrece, no sirve. No es lo mismo, así vendan coches, no es lo mismo vender Nissan que vender Volkswagen, que vender Rolls Royce, que vender Audi, etc. E incluso dentro de lo mismo, no es lo mismo vender Nissan en la Ciudad de México que vender en Monterrey o que vender en Tijuana, donde fácilmente van por otro coche a San Diego o a Los Ángeles. Es completamente distinto. Entonces, perfiles predefinidos no funcionan. Ustedes, de acuerdo a las características de su organización, a su cultura, al jefe, al equipo, ya les había hablado de los 5 elementos de la situación, es como deben de contestar el perfil. Los predefinidos no funcionan. Entonces, esos ni le busquen por ahí. Luego, ok, preguntaba Luz María si cada frase pertenece a un estilo, sí. Sí, como se los comenté en su momento. Ok, sí, el video está siendo grabado, entonces le vamos a hacer alguna edición para quitarle pues, contenido de tiempo muerto y lo vamos a subir a YouTube. Les vamos a pasar la liga para que la puedan revisar por ahí. No sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. ¿No? Perfecto, pues es todo entonces. Pasé por 5 minutos. Ok, pues es todo. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos al habla. Que tengan un excelente miércoles. Igualmente, Iván, gracias.